Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de Bla Bla Blue. Los saludamos con esta buena canción Down Under de la banda australiana Men at Work. Hombres trabajando, porque vamos a hablar de contratos. Sí, en este lunes de historias que merecen ser contadas, vamos a hablar del contrato laboral versus el contrato de prestación de servicios. Y para eso hemos invitado a nuestra queridísima abogada Paola Pérez de la Universidad Autónoma de Colombia, consultora jurídica, docente, youtuber y además creadora de la comunidad Hablemos del Derecho en tu idioma, experta en derecho laboral, en derecho de familia, en derecho civil e inmobiliario. Doctora Paola Pérez, muy buenas noches, bienvenida a Bla Bla Blue, ¿cómo está? Hola Mauricio, muy buenas noches a todos, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, muy contenta de participar en este programa con nuestras historias que merecen ser contadas. Merecen ser contadas, son bien importantes. Bueno, antes de entrar en materia, ¿cómo van sus redes sociales? Usted cada vez tiene más seguidores, es impresionante. Sí, gracias a Dios y gracias a todos nuestros seguidores que se siguen uniendo. Ya tenemos 12.522 seguidores, 12.522, que hablamos del derecho en tu idioma. Y bueno, abierta la invitación para que se sigan uniendo a todas nuestras redes sociales con todo gusto. Qué bueno, que ahí siempre está subiendo usted contenidos interesantes, contenidos además que de verdad lo informan a uno y le aclaran muchas dudas todo el tiempo. Y además la pueden consultar ahí, le pueden mandar mensajes directos y usted con mucho gusto atiende dudas y hace asesorías también, ¿no, Doc? Claro que sí, queremos tener por supuesto el gusto de atenderlos. Si de pronto pues desean una asesoría personalizada también se la tenemos y pues bueno, también reunimos las preguntas frecuentes de todos nuestros seguidores, donde pues construimos los videos a raíz de esas inquietudes que tienen. Como por ejemplo hoy que vamos a contar historias de las cuales se pueden también sentir identificados, ¿no? Claro, historias que merecen ser contadas. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Primero definiendo qué es un contrato laboral y uno de prestación de servicios, ¿no? Como haciendo la diferencia. ¿Le parece, Doc? Si arrancamos por claro, ahí. por supuesto. Mira, lo que pasa es que no hay claridad en qué diferencia entre el contrato laboral de prestación de servicios. Básicamente, el contrato laboral, pues el interés es el bienestar del trabajador y su familia, y en el de prestación de servicios, el interés o la prioridad es el asunto contratado, ¿no? O sea, usted sabe de eso y pues ya de manera independiente. Otra diferencia entre el contrato laboral y el de prestación de servicios es que el de prestación de servicios es civil y el de el de prestaciones sociales es laboral. El de prestaciones, o sea, el contrato laboral tiene tres características: una jornada, un horario, ¿no? Un jefe y un salario fijo, ¿no? Mientras que el de prestación de servicios no. De prestación de servicios de pronto tienes una disponibilidad, como cuando el abogado dice, bueno, la disponibilidad del juzgado es en días hábiles, pero el cliente no está pendiente si yo me levanto a las 8 de la mañana a trabajar. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque es de manera independiente el de prestación de servicios. En cambio laboral sí tiene un horario, un jefe y un salario establecido. Tiene una carga prestacional el contrato laboral. El de prestación de servicios no. La seguridad social va por cuenta del empleado, no, del trabajador, no hablamos de trabajador, sino de contratista. Entonces, a la gran diferencia, ¿no? Entre los dos contratos, para poner en contexto pues a nuestros oyentes y que entiendan pues las historias y cómo desafortunadamente hoy todavía se ve hoy en día que algunas empresas quieren disfrazar ese contrato realidad de una prestación de servicios por ahorrarnos las prestaciones de ley. Pero aquí pues vamos a instruir también al oyente por medio de nuestras historias de cómo aprender a detectar eso para que no les pase. Hay muchas personas que dicen que uno no necesita muchas veces de firmar un contrato sobre un papel para ya tener un contrato. ¿Eso es cierto o es un mito, doctora? Es que mira, como tal, un contrato puede ser verbal o escrito. Lo que pasa es que para reclamar algo, pues tiene que haber un título claro, expreso y exigible. Entonces, el hecho de que sea verbal, por ejemplo, en el contrato laboral, hablando como tal, se tiene que construir, se tiene que declarar por medio, y eso es más tedioso porque es por medio de testimonios, de pruebas, entre otras. El de prestación de servicios es un contrato civil, es como un contrato de arriendo, no es un contrato laboral, ¿no? Entonces también hay un proceso, cuando es verbal, pues toca por medio de una demanda que se llama monitoria,
para construir ese título. Entonces, ya sea por medio del contrato laboral o el de prestación de servicios, lo mejor es tener un contrato escrito, no verbal, escrito, claro, expreso y exigible. Porque pues uno también encuentra contratos escritos pero ambiguos, ¿no? Entonces también da la misma porque toca construirlo por medio de un proceso judicial y es doble vez que toca acudir. Cuando uno tiene un contrato escrito, claro, expreso y exigible, pues es más fácil ejecutarlo, cobrarlo, hacerlo efectivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Doc, dentro de su experiencia y dentro de las consultas que le hacen a usted en sus redes sociales, ¿por dónde empezamos el tema de contrato laboral versus contrato de prestación de servicios? Bueno, aquí tenemos una brecha un poco grande y es que, digamos, en el contrato de prestación de servicios, lo digo porque yo también soy independiente, pues muchos para cobrar nuestros honorarios, porque mientras en el contrato laboral se habla de un salario, en el contrato de prestación de servicios se habla de un precio o un salario, pues varias empresas por el tema de la DIAN o del tema de los impuestos y todo este tema, pues nos hacen pasar una cuenta de cobro, ¿no? Pero la cuenta de cobro tiene que ir junto con el pago a seguridad social, mientras que entonces muchos de nosotros profesionales independientes, pues nos toca asumir la carga de nuestra seguridad social. Mucho ojo con eso, a lo que usted como profesional está cobrando, porque pues mire el ejemplo, el mínimo está en 1.423.500 y solo es seguridad social, cotizando por el mínimo, usted tiene que pagar 405.000 pesos, es decir, puede disfrutar escasamente 1.028.000 pesos, ¿realmente vale la pena? Entonces, claro, como independientes nos toca pues obligarnos a cobrar un poquito más para que valga la pena el negocio, ¿no? Realmente. Porque mínimamente pues dejan cotizar lo que es salud y pensión y nos toca de manera independiente. Y eso, los que digamos una persona que pasa supuestamente devengando el mínimo, hablando de prestación de servicios y asumiendo nuestra seguridad social de manera independiente, ¿no? Pero eso trae consigo muchas cosas, no tenemos liquidación, a la hora de pensionarnos, si uno cotiza por el mínimo, pues le van a tomar como base el mínimo. Pero los contratos laborales no se quedan atrás. ¿Por qué? Hay muchos profesionales que salarialmente están contratados con el mínimo, pero lo demás se lo mandan como bonificaciones o comisiones. Digamos, Pepito Pérez es ingeniero de sistemas y está devengando 5 millones de pesos laboralmente hablando. Pero esos 5 millones, un mínimo es prestacional y el resto pues son comisiones, metas, cumplimientos, etcétera, cosas no salariales. Claro, me he encontrado con muchos clientes que, uy, no, abogada, eso me toca la super liquidación. Y como yo tomo o se toma como base es el salarial, pues uno toma el mínimo y no es la liquidación que espera. Y mucho menos la pensión. Conozco muchos profesionales, familiares, clientes, allegados, que tenían un salario bastante grande, se pensionaron con el mínimo y ahorita tienen que tener 3 trabajos más la pensión, 4 trabajos para poder sobrevivir. Esa es la situación dura de nuestro país, tanto laboralmente hablando como de prestación de servicios. Lo que pasa es que aquí en esta comparación, ¿qué pasa? El de prestación de servicios no tiene una liquidación. ¿Qué es la liquidación? Pues la liquidación es como esa plática que le ayuda a sobrevivir mientras usted consigue otro trabajo, que se presume, ¿no?, que usted en 1 o 2 meses está ya encontrando otro trabajo. Esa es la liquidación. Claramente sí la va a tener, pues alguien que trabaja laboralmente hablando, pero, o sea, con sus prestaciones me refiero, pero no uno de prestación de servicios. Uno de prestación de servicios es le pago el precio del contrato y ya está, como cualquier otro contrato civil, ¿no? Ahí está el lío. Yo debo confesar, Doc, aquí al aire, que a mí me pasó eso de prestar servicios. La primera vez que me pasó eso, yo, me voy a ganar esta plata. Cuando dicen, pero tiene que pagar usted. O sea, ya después de que yo ya había dicho que sí iba a trabajar en eso. Uy, claro. Y entonces le tocó uno pagar los parafiscales, que se llama eso, ¿no, Doc? Parafiscal. Sí, claro. Salud y pensión. Exactamente. Mira, entonces, hay muchos independientes, muchos colegas o clientes que tienen que rebuscarse la manera de no pagar los 405.000. Por ejemplo, afiliarse al Sisbén o una UPC adicional de su familiar, por lo menos están pagando 150.000 y no 405.000. Hay otras personas que pues no tienen seguridad social. Esa es la realidad de nuestro país, desafortunadamente, ¿no?
Pero pues ahí sí es donde le toca a uno replantear los honorarios, ¿no? Claro. Y además que a la medida que uno gana más, por ejemplo, es que el contrato porque es por 2 millones y después se consigue otro, no, este contrato es por 5 millones. Sí, pero si usted está prestando servicios, paga sobre 5 millones. O sea, la base empieza a subir un poco más. Entre más gana, más paga, ¿no? Total. No es así de fácil. Y tomando en cuenta RUT también, dependiendo del dígito de verificación, también ahí les cuentan otra plata, ¿no? Entonces, tampoco es que se vaya a ganar el 1.028.000 que presumimos, ¿no? Eso fue como, me acuerdo que hace como 2 años el mínimo estaba ni siquiera en 1 millón, era 900 algo, y si le sumabas el subsidio de transporte, no, la primera vez que llega a 1 millón el mínimo, no, eso era mentira, porque no es que le sumen a uno el subsidio de transporte, a una persona que gana laboralmente hablando, prestacionalmente hablando, les cuentan ciertas cosas y como que el subsidio de transporte le compensa a otras. Entonces ni siquiera llegaba al 1 millón, hablando pues en términos de números, ¿no? Bueno, doctora, como cuando a uno lo contratan es para una tarea, así sea contrato laboral o de prestación de servicios, a uno le asignan una tarea. Es decir, que hay subordinación. En el contrato laboral, por supuesto, el jefe le dice a uno, haga tal cosa, no sé qué vaina, llegue, haga esto, presente tal cosa, imprima esto, ojo con esto, llame a no sé quién, o su cargo, su puesto incluye A, B, C, D, F, G y tiene que ser C, X, Z y tiene que responder por esto y esto y esto. ¿En el contrato de prestación de servicios también hay subordinación? No pueden haber las 3 condiciones, porque ahí sí se convierte en un contrato de realidad, así que mucho ojo con eso. Claro, digamos sobre todo para ya sean establecimientos de comercio o empresas pequeñas, lo piden a uno, venga, pero entonces ¿cómo hago para que no se note como subordinación, horario o algo así? Pues ya uno no es que lo disfrace, no. Una cosa es manejar la disponibilidad. Entonces reitero, por ejemplo, en el trabajo de un abogado, el cliente no va a estar pendiente si yo voy a trabajar un domingo a las 7 de la noche, un sábado o un lunes, ¿me entiendes? Pero yo sí tengo que estar disponible a los juzgados, de que los juzgados trabajan en horario de oficina, de lunes a viernes, de 8 a 5. No puedo pues yo venir a mandar correos los sábados porque me los van a rechazar. Una cosa es la disponibilidad y otra cosa es la jornada. La disponibilidad puede variar si lo necesitamos, pero la jornada sí es como tal continua, ¿no? Lo mismo con la subordinación. Está el jefe que te dice, te doy estas funciones, o está el cliente, el contratante que te dice, necesito que le cobre los alimentos al papá de mi hijo, pero usted con su autonomía verá cómo y con lo que usted sabe, ¿no? O como la persona que contrata al contador independiente para una declaración de renta, pues yo no voy a estar pendiente si él va a trabajar de lunes a viernes, no le digo, usted verá cómo me hace la declaración de renta, pero le pago por ese servicio, ¿no? Por eso es que el contrato laboral se enfoca más en el trabajador, ¿no? Y en su familia, ¿no? La ARL, su caja de compensación, sus beneficiarios a la EPS, que tenga un salario emocional también. Mientras que el de prestación de servicios es, cúmplame la función, usted verá cómo en su autonomía. Entonces, ojo, no hay que confundir esa subordinación de una autonomía, ¿no? Una cosa, claro, es que el contratante te dé las herramientas, ¿sí? Te dé las herramientas, pero es muy diferente a la subordinación. Pero sí hay que mirarlo con detalle, porque es como se lo cuentas al juez, ¿no? Y ahí es donde muchas empleadores, empresas han perdido demandas y los vuelven contrato realidad. ¿Qué es un contrato realidad? Cuando aparentemente es de prestación de servicios para ahorrar dineros y se termina volviendo laboral y luego van y les cobran toda la carga prestacional y liquidación porque se validó que no era una jornada sin un horario, no era independiente si no había un jefe y pues había un salario y no un honorario. Entonces así, hay muchas empresas que pierden por eso. Bueno, entonces en ese sentido el de prestación de servicios sería mejor porque hay autonomía. Uno le puede decir al que le está encargando la labor, ¿cuándo, cómo? Yo se lo entrego esa vaina el viernes, de aquí al viernes se la entrego. Y yo veré si me trasnocho,
si tomo tintos, si almuerzo, si me acuesto a dormir y el jueves me clavo, hay autonomía, mientras que cuando uno esté en contrato laboral, no, uno tiene que cumplir un horario y respetar las normas internas de una compañía, y hay un código de vestuario, o sea, aquí no puede venir en chancleta aquí a trabajar. Bueno, o sea, no. Totalmente. Mira que, se pueden sacar muchísimas historias, sobre todo con el horario. ¿Y sabes por qué? Sobre todo, desafortunadamente, o dependiendo del caso, después de la pandemia, que se empezó a utilizar mucho el trabajo híbrido, que es semipresencial, o el virtual, ¿no? Muchos contratantes por prestación de servicios como que van y le ponen VPN y controlan al contratista y tiene que cumplirme el horario y no, eso no tiene sentido, porque pues en un contrato de prestación de servicios tiene que haber una disponibilidad, sí. O sea, mira, te lo explico de otra manera. El arquitecto tiene una disponibilidad para ir a revisar la obra, pero no tiene que sujetarse a un horario, ¿me entiendes? Entonces, digamos, por ejemplo, aquí saco otra historia. Mira, una cliente trabajaba en una empresa como auxiliar contable. Ella inició trabajando con todas las prestaciones de ley, pero pues para que no la despidieran más, porque ella lleva muchos años, porque hicieron recorte de personal, ella accedió pues a que le cambiaran el contrato de prestación de servicio, lo cual pues claramente es ilegal. ¿Por qué? Porque uno no se le pueden desmejorar las condiciones que ya tenía anteriormente, pero eso que dice, bueno, necesito trabajo, soy madre cabeza de hogar, entonces pues lo aceptó, y como es que dice mi abuelita, es mejor callar que perder un amor, ¿no? Pero entonces, aún estando en prestación de servicios, la que se creía la jefe, o la que era la jefe anteriormente, la obligaba a cumplir horario, hasta que pues mi clienta un día se cansó y renunció. Dijo, bueno, mi paz mental, pues desafortunadamente, pues bueno, dejé atrás todo esto que crecí en la empresa y todo, pero bueno, vuelvo a comenzar. Y empezó a ir a entrevistas de trabajo, y pues no, siempre terminaban como, no nos llames, nosotros te llamamos, hasta que ya verificamos bien, y era que pues la jefa, la ex jefa, ¿no? Porque terminó siendo de prestación, pues terminó presuntamente como dando malas referencias de ella, diciendo, no, es que ella no cumple horario, es que ella llega tarde. Pues a la final ella decía, no, es que eso fue un contrato de prestación de servicios. Claramente tocó intervenir y decir, no, están previa a las listas negras, usted no puede hablar mal de ella, y menos si un contrato de prestación de servicios. Entonces no. Hubo otra clienta también, que peor aún, tenía prestación de servicios, sí, propiamente dicho, llegaba, o sea, no como tan a las 8 de la mañana, sino a veces a las 9, a veces a las 10, a veces a las 8 de la mañana, pero muy juiciosa, cumplía su labor. Y el jefe le compró una alcancía de un marranito, y cada que ella no llegaba según el puntual, tenía que ella poner una multa. O sea, ¿qué tal eso? Hasta que no, también se cansó y renunció. O sea, hoy en día los jefes se ponen súper creativos, ¿no? En ese sentido. O está ya el que se vuela la barda y dice de 7 a siempre. Yo cuando buscaba trabajo, inclusive lo evidencié, que mira, este trabajo, o sea, la frase típica de ponte la camiseta, de 7 a siempre, ¿no? Acá llegamos a las 7 de la mañana y no se sabe a qué hora sale. Está prohibido salir antes que el jefe, es una falta de respeto. No romanticemos esas cosas, y menos por prestación de servicios. Y aún en contrato laboral, ahorita nos están reduciendo las horas laborales, menos aún. Entonces, no nos comamos ese cuento, porque menos mal usted madruga a trabajar y no a buscar trabajo, no, nada de eso, no romanticemos esas cosas. No, y un tema también que es importante, que uno entiende que la persona se tiene que poner la 10 y la camiseta. Eso, yo creo que eso lo debe tener uno siempre presente en la vida laboral. Cuando uno se compromete con algo, total. Si no se pone la 10, en serio no, diga no. O sea, que yo pensé el puesto, señor Ramírez o el que sea, o doctor, como usted le diga a su jefe, o doctora, o señora, no, sabe que yo le he dicho que sí, pero vengo a decirle con toda la pena que no. Uno tiene que tener la 10, pero uno también tiene que pensar en uno. Uno también tiene que pensar en la salud. Uno tiene que pensar en que tiene que salir a almorzar, y que la hora de almuerzo es 1 hora. Y uno tiene que pensar también que los domingos por la noche, pues uno no contesta el celular al jefe así le pregunte si está incendiando. Pues tampoco, la empresa puede estar incendiando, eso es grave. Pero digo, así esté pasando alguna cosa, uno tiene que aprender a decir no.
O yo tenía una reunión marcar porque límites. era el cumpleaños de mi abuelita que tiene 186 años y ya yo creo que después de 186 años uno ya de pronto va a estirar la pata y voy a ir a saludar a mi abuelita. Y entonces el jefe le pone una vaina, entonces uno dice, no pude ir porque mi jefe me puso esto. Cuando yo ya le había pedido permiso, me dijo que sí, no sé qué, y a última hora salió esto. Claro, obviamente hay trabajos y hay cosas que uno dice, ¿me van a dar permiso usted de aquí tiene que salir a las, no sé, 4, 5, 6 de la tarde, usted pidió permiso para irse a mediodía, o sea, le están haciendo, y se presentó esto de última hora porque llegó la Diana a hacer una auditoría y toca hacer esto, entonces uno dice, bueno, se entiende, pero uno a veces se entiende la mala leche de la gente, uno dice, este man me pudo dar ese permiso, o me dio el permiso hace 15 días y como se le olvidó, y hoy le dije que me dijo, ¿usted para dónde va? ¿Cómo? ¿Usted me dio permiso? No, usted tiene que hacer tal vaina. A última hora uno ahí se da cuenta de que como decimos muchos, eso es rabonada. Y uno ahí tiene que pararse en la línea. O sea, uno ahí tiene que decir, no, venga, hemos quedado en otra cosa. O cuando yo entré aquí a trabajar, me han dicho que no sé, me estoy inventando, que aquí los sábados no se trabaja. Y ahora ustedes me están haciendo venir. Yo dije que sí, porque yo los sábados por la mañana, no sé, me dedico a cazar pispirispis o hago ejercicio o llevo a mis hijos a clases de karate. Y eso, y me está cambiando las condiciones. A veces hay que pararse en la línea, ¿no? O sea, así uno tenga trabajo, esté muy agradecido, decir, no, venga, yo no voy a hacer eso. Total, mira, yo hace algunos años estaba trabajando en un banco y eso que estábamos en plena cena, en pleno desayuno navideño, nos hicieron ir el 23 de diciembre en la mañana y todos, ay jefe, tan buena onda, no vamos a trabajar el 24 ni el 31, bueno, nos turnamos la mitad, trabaja el 24 y la mitad el 31, ¿no? Y el jefe como muy directo, no, es que agradezcan que las empresas siempre les están pagando días gratis, días de descanso, el 31, el no sé qué, o sea, echarle una cara, entonces no. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted sabe que esto no es un favor, sino es un derecho que usted tiene, una obligación que ellos tienen, cambia el chip, ¿no? Ahí está la persona que, no, agradezca que le pagan algo, que madruga a trabajar y no a buscar trabajo. Entonces, claro, obviamente uno tiene que ponerse la 10, o sea, uno tiene que tener un decoro claro. Profesional, pero también pues entender que hay límites. Mira, yo me acuerdo que una vez asistí a una entrevista de trabajo cuando yo pues no era independiente, sino buscaba empleo, y coincidencialmente asistí con una colega mía pues que también estudiaba allá conmigo. Y entonces en una empresa igual, no, es que el jefe es militar y tiene una formación militar y él le gusta gritar a la gente y le gusta que todas vayan como azafatas y empezó a poner condiciones raras. Y ya cuando habló del horario del 7 a siempre, pues mi colega se levantó y dijo, no, qué pena con usted, la época de la esclavitud hace mucho se abolió y no, o sea, nosotros tenemos familia, tenemos hijos con quien nuestro tiempo de calidad es ir a cenar con ellos o desayunar con ellos y llevarlos al colegio, pues es insostenible. Y realmente sí, son empresas que rotan, la gente no duran ni 2, 3 meses, no superan el periodo de prueba y por algo es, pero es por no poner límites. Yo no estoy diciendo que obviamente tengamos que todos ponernos, obviamente se puede hacer dentro de los límites del respeto, ¿no? Pero para eso existe un contrato. Yo me acuerdo que cuando terminé materias, pues yo estaba muy así full con el gimnasio y yo simplemente entré a trabajar en una inmobiliaria. Creo que fue el último trabajo que entré así antes de la firma jurídica. Y entonces la que me entrevistó, la subgerente, me dijo, ¿quieres pedir algo o algo? Y le dije, lo único que pido es, pues salvo que no sea estrictamente así como necesario, mejor dicho, obligatorio, pues me dejen salir a la hora que es, ¿no? O sea, que no siempre uno tenga que quedarse más tiempo, porque pues en las noches voy al gimnasio. No, eso que es una falta de respeto, que es que uno tiene que salir después del jefe, que entonces porque lo que dices, Mauricio, es cierto, ahorita se han vuelto muy usuales, muy de moda, no de moda porque no es una moda, se ha destapado mucho, es una realidad triste, pero es una realidad. Las enfermedades mentales, los jóvenes se están enfermando de estrés, de ansiedad, de depresión, y es por eso, por no
tener también espacios con su familia, de descanso, así como también tienen que tener espacio de trabajo. Yo no estoy incentivando que no trabajen en absoluto, pero pues hay tiempo para todo, ¿no? Doc, pregunta aquí un oyente en nuestra cuenta de X. Salió un post diciendo que usted iba a estar aquí con nosotros, entonces pregunta un oyente que se llama John Roth. Dice, si tengo 2 OPS, es decir, 2 órdenes de prestación de servicio, 2 OPS, pregunta, si tengo 2 OPS, ¿debo pagar 2 parafiscales para cada trabajo? Si tengo un contrato laboral, ¿me sirven los parafiscales para una OPS? O sea que aquí hay 2 preguntas en una. Entonces resolvamos la primera, Doc, si le parece. Si tengo 2 órdenes de prestación de servicio, ¿debo pagar 2 parafiscales para cada trabajo? ¿Sí o no? No, solo se paga una vez, no, porque la persona lo tiene que pagar de manera independiente. Pasas la misma planilla a las 2 empresas. Ok. Listo. Es una sola vez. Y una sola vez. Y dice, si tengo un contrato laboral, ¿me sirven los parafiscales para un OPS o para una OPS, que es una orden de prestación de servicios? Sí, claro, sí, porque pues primero, en el momento de tomar el negocio se debió haber mencionado, y segundo, pues lo que busca el contratante es que usted garantice que está afiliado a Seguridad Social y claro, no tenga que pagárselo ellos, pero con que usted esté, por eso te digo, hay veces que inclusive le dicen a uno, o afíliese a una OPC adicional, pague su Seguridad Social, que se la pague el empleado, algo, pero que yo no tenga que responder por eso, es como lo que se quiere curar en salud el contratante, ¿no? Doctora, yo me acuerdo que hace unos años se acabó el tema de que uno tenía que pagar primero los parafiscales y si no, no le pagaban la cuenta de cobro. Eso ya no funciona así, ¿no? Dice, ¿cómo va a pagar los parafiscales? ¿Sí? Sí, yo tengo clientes que me toca así, y que uno pasa la cuenta de cobro y con el pago de la Seguridad Social, porque si no, no te pagan. Y adicional a eso, pues pasar el LUT y hay otro descuento. Claro, todavía se aplica. Claro, o sea, le toca a uno poner de su bolsillo para pagar algo que no le han pagado, porque la cuenta de cobro dice, pues listo, ¿de dónde saco los parafiscales? Pues de lo que usted me va a pagar por el trabajo que le estoy haciendo, ¿no? Total, y ese es un riesgo que asumimos, nos toca asumir, es que ahí es donde el independiente que trabaja por prestación de servicios tiene que mirar muy bien lo que va a negociar, porque claramente, pues ellos van a pagar el mes vencido, ¿no? Y el primer mes de Seguridad Social le toca a uno de su propio bolsillo. Entonces, sí, efectivamente. Digamos, por ejemplo, en mi caso, cuando me toca ya estrictamente así, prefiero decirle el primer contrato, la mitad con la firma y la otra mitad del primer mes al finalizar. Y de ahí en adelante ya el mes vencido normal. Sí, porque claro, pues uno es embolsillarse, o sea, sacarse, por decirlo así, pues esa plata es bastante, ¿no? Y más cuando uno tiene a cargo empleados, familias, pues más aún, ¿no? Que esa plata pues dependa más gente, ¿no? Sí, es complicado. Dice nuestro oyente Ricardo Perea, desde Belén, Boyacá, dice, importante señalar que para la existencia del contrato de trabajo, la subordinación o dependencia debe ser permanente y continuada, y se traduce en la facultad que tiene el patrono de establecer a su trabajador horario de trabajo, jornada, modo, cantidad, calidad de trabajo y el desarrollo de la actividad que el trabajador debe cumplir y acatar órdenes del empleador. El contrato de prestación de servicios, en el contrato de prestación de servicios, la labor se ejecuta con autonomía e independencia. Esa característica es la que determina la naturaleza de estos contratos. Muchas gracias a nuestro oyente Ricardo Perea por el aporte, Doc. Muy pilo nuestro oyente. Están muy activos, súper bien que estén activos. Hola, le van a quitar el puesto a usted entonces allá porque no están hablando de trabajo. No, pero claramente cuando hablamos de subordinación, pues sabemos que es un jefe que está impartiendo órdenes. Claro, claro, totalmente. Bueno, otro oyente porque dice, buenas noches, les habla Juan Ernesto desde Cali. ¿Qué sucede si un trabajador prestó servicio como contratista fijo en una empresa por 30 años? ¿Se convierte en un contrato en realidad con la empresa que el trabajador prestó? Uy, pero es que esto sí es largo.
¿30 años prestando servicio? Sí, No, mira, yo ¿qué pasa? trabajé uno de esos casos de una universidad de Bogotá que intervinieron alguna vez y la intervención pues duró mucho tiempo. Tuve la oportunidad de trabajar como dependiente judicial o auxiliar de los abogados que estaban manejando esos procesos, más de 5.000 procesos de todo tipo, laborales, prestación de servicios y muchos procesos, muchos contratistas de prestación de servicios, pues nada, perdían sus demandas por eso, porque creían que el tiempo determinaba eso. Primero hay que verificar pues desde la fecha de expedición del contrato de prestación de servicios, ¿no? La entrada en vigencia. Y segundo, pues que no se reúnan las 3 calidades: horario, subordinación y salario. Si se cumplen esas calidades, pues es difícil probar pues digamos, ahí es donde se prueba o no se puede probar un contrato realidad, ¿no? Porque sí, el tiempo, yo puedo durar 10 años, pero si ahí estaba en vigencia la prestación de servicios y no se configuró alguna de esas las 3 causales, porque no es una, tienen que ser las 3, pues ahí es donde uno determina si es un contrato laboral realidad o no. Tienen que estar las 3, el horario, la subordinación y el salario. Tienen que cumplirse esas 3 para saber que es un contrato realidad. Por ejemplo, las empleadas del servicio no pueden tener un contrato de prestación de servicios. He tenido muchas asesorías también con respecto a eso, de que las contratan por días, pero entonces ellas sí está prohibido que ellas tengan ese contrato de prestación de servicios, porque anteriormente lo manejaban así, bajo el tema de la confianza, de que se queda aquí, de que le damos de comer, pero no, para ellas está prohibido. Entonces, mucho ojo con eso. Pero para el contrato de realidad sí se tienen que cumplir las 3 calidades, ¿no? Que ya hemos mencionado. Sí, ¿cómo es de importante eso? Porque incluso le quería preguntar eso. Doc, me quitó la pregunta que le iba a hacer más adelantico, el tema de la prestación de servicios con empleadas. No, esto ya está regulado y uno no puede ser injusto con una persona que le está ayudando con los labores de la casa. Eso no está bien. Y se aprovechan muchas personas y yo creo que todo lo hemos hecho. Yo ya dejé de hacer eso. De aprovecharnos de una señora humilde que no conoce muy bien las leyes y que pues la vida la ha llevado a que pues tenga que desempeñarse en el aseo de una casa. Y como es tan querida, doña no sé qué, no, pero es que ya nosotros le damos el almuercito. No, señor. Tiene que tener un contrato. Tiene que aportar pensión, salud, vacaciones, el uniforme, todo. O sea, uno debe apoyar ese tipo de personas. Y hay una cosa también, es que uno muchas veces es injusto o es fuerte con las personas que son amables. Pero con el jefe que es rabón y que lo regaña uno todo el día, lo que sea, ay, no, jefecito, pero con esas personas que son queridas con uno no es querido con ellas. Eso tiene que cambiar, es una mentalidad que tiene mucha gente todavía, le digo, doctora, se lo digo aquí al aire, mucha gente tiene empleadas que trabajan por días, les pagan al destajo y no les dan nada más. No, pero yo le pago bien. Sí, pero usted no le está aportando la pensión y la salud de esa señora. Eso es gravísimo, porque esa persona se va a envejecer y usted no está ayudándole a que esa persona que le ayudó en su casa y que le limpió sus miados de la taza del baño tenga una salud y una pensión cuando llegue a la tercera edad. Porque usted es un fresco. Eso está, eso y todavía se sigue repitiendo. Le digo, en esos términos tan despectivos con el tema del inodoro, porque es injusto con esas mujeres. Es injusto. Es terrible. Sí, todavía sigue pasando. Total. Y más que ellas son madres cabeza de hogar, entonces también se pensó mucho en eso, ¿no? De que muchas pues tengan como cubiertos a sus hijos, como sus beneficiarios de la salud, una ARL, porque pues ellas, que pues los elementos que usan de aseo pues son fuertes, están expuestas. Sí, en ese tema sí se reguló de que ellas no pueden tener contrato de prestación de servicios. Una cosa es que eventualmente uno diga, bueno, contrato a la señora el día, un día y ya, pero sí, hay muchas que ya tienen el tema. Claro, aunque el deber ser es que no se deberían contratar por prestación de servicios. No, que llevan no sé cuántos años trabajando en esa casa y usted no está solucionando eso. No, es que ella viene acá. Sí, pero es que, y además porque se excusan, no es que es un lío porque es que ella no viene aquí todos los días, que se viniera todos los días. No, pero es proporcional.
Si trabaja 2 días, usted tiene que pagarle los 2 días de salud y pensión y usted tiene que llenar una planilla y aportar y de su bolsillo pagarlo. Sí, efectivamente, ¿no? El proporcional es correcto. O si no, Es pues que, también la pueden contratar medio tiempo, pues ya, si es que claro, definitivamente no es que la necesita de tiempo completo. Y pues también reconocerle claramente sus prestaciones para los que pues, días. ella pueda tener su estabilidad, es correcto. Los días, es que viene una vez a la semana. Entonces esa persona está trabajando 4 días al mes y entonces usted tiene que pagar eso. Fin. Si no, está rompiendo la ley. Y esa señora acepta, pues porque no quiere, lo que estamos hablando ahorita, que es mejor salir a trabajar que a buscar trabajo. Pues es una señora humilde, que no tiene la educación que usted sí tiene o las posibilidades, y usted no le está pagando lo justo. Eso está muy mal hecho. Y después la gente está quedando en este país necesita más justicia, igualdad, que no sé qué. ¿Y usted está haciendo lo mismo en su casa? No, pero espérate, te explico que es diferente. No, es lo mismo. Sí, totalmente. Por eso digo, cuando uno es consciente, yo se lo digo a mis clientes y a los seguidores, y pues en esta ocasión se los digo a los oyentes, cuando uno es consciente de que para unos es una obligación para el empleador, y es un derecho que uno adquiere como empleado, pues bueno, quita el chip, ¿no? De que usted no le está haciendo un favor, de que no, sino que es un derecho adquirido, ¿no? Hay personas que les da miedo, pena cobrar la liquidación, ay, dejo así porque es que qué tal que, ay, no, y me lo echo en enero, no, es que es un derecho que usted adquirió, ¿no? Y que está contemplado, no lo hace mejor ni peor persona, para nada, es un derecho que usted adquirió y que no debe darle pena cobrar pues esa liquidación que le corresponde, ¿no? Bueno, aquí un oyente se llama Giovanni Hill, desde Menlo Park, en California, nos dice que para complementar la respuesta que usted dio de las OPS, las órdenes de prestación de servicios, dice: buenas noches, para complementar la respuesta de la doctora respecto a que sí, para 2 OPS se puede pagar una sola seguridad social. La respuesta es sí, siempre y cuando la suma de los valores de las OPS no supere el monto en VT, que es unidad de valor tributario. De lo contrario, debe pagar un excedente. Giovanni Hill, desde Menlo Park, en California. Muchas gracias por complementar esa información que nos da esta noche la doctora Paola Pérez. Dice otro oyente por acá: Mauricio, buenas noches, por favor, le dice a la abogada que muchas gracias por la claridad y la amabilidad de sus consultas. Me están muy agradecidos los oyentes con usted. No, muchas gracias a ustedes que están muy activos en este programa, me encanta. Qué bueno. Doc, otras historias antes de irnos, antes de despedirnos, que usted dice: oiga, no hemos hablado de este tema, o de una historia que también merezca ser contada con respecto a este tema del contrato laboral versus el contrato de prestación de servicios. Verifique, es que acá preparé hartos, pero entonces miremos uno que sea bien interesante para todos. Y después hacemos segunda parte. Tranquila que este tema es largo. ¿Sí? Se nos parece? Queda, sí, claro. Se nos queda todo por fuera. Mucho en el tintero, pero bueno. Mira que yo trabajaba en una clínica de materno-infantil, como auxiliar administrativa hace ya algún tiempo, y lo más llamativo era precisamente que los especialistas, obstetras y todos estos que atendían a las maternas y a los neonatos, a los recién nacidos, pues uno veía que tenían turnos de tiempo completo, trabajaban turno de día completo en una clínica y luego turno de noche completa en otra clínica a prestación de servicios, y ellos mismos teniendo que asumir su seguridad social, y pues claramente sin saber si realmente van a cotizar sobre el valor que ellos realmente estaban devengando o no. Si así les toca a muchos profesionales de la salud, pues imagínense en la realidad en la que estamos, ¿no? Pues ellos no tenían ni siquiera mucho y muy pocos tenían realmente una vida, una familia, porque en las clínicas sí pues tienen sus camas, ¿no? Como para que ellos descansen, pero era como trabajar para sostener de 2 tiempos completos para sostener pues un estilo de vida de acuerdo a la especialidad por la que se prepararon. Entonces, pues hasta qué punto es bueno un contrato de prestación de servicios, o hasta qué punto es bueno un contrato laboral prestacionalmente hablando, ¿no? Sí lo evidencié mucho, y pues bueno, ahí está la incógnita, ¿realmente será justo o no?
pues ahí está la historia. Bueno, otro oyente aquí dice, buenas noches, la reforma pensional modificó quién debe tramitar el pago por seguridad social en contratos de prestación de servicios. Dice, ahora quien paga es el contratante y lo descuenta al contratista. Esto es nuevo desde el 1 de julio. Dice, saludos desde Santa Rosa del Sur de Bolívar. Frank nos manda este mensaje, Doc. Ah, sí, claro, efectivamente estamos ahorita en pleno julio estrenando, transitando la reforma laboral y la reforma, claro, entonces hay cambios que van a haber laboralmente hablando, y sí, que por ejemplo ya ahorita están a implementar el pago de los recargos nocturnos. Claro, estamos en plena transición al programa del día de hoy, claramente. Otro por aquí dice, buenos días, muchas gracias por sus asesorías. Me gustaría saber si un empleado debe firmar un otro sí. Eso depende, ¿no? El otro sí modifica o elimina cláusulas del contrato principal. Si es de común acuerdo y están bien, no hay problema. Perfecto. Ahí está, mi Doc. Pues mil gracias, usted siempre tan querida y además tan amable, porque sabe cómo contarnos y hablarnos del derecho en nuestro idioma. Ustedes los abogados a veces tienen muchas palabras técnicas que les enseñan en las universidades, pero usted traduce todo eso y uno lo entiende perfecto. Doc, feliz resto de noche. Muchas gracias por estar en Bla Bla Blue. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche para todos. Excelente madrugada. Redes sociales, Doc, antes de que se vaya, para que la sigan. Claro, los invitamos a unirse a esta comunidad donde hablamos del derecho en tu idioma. En todas las redes sociales nos encuentran como @abogadapaupersa y en YouTube como Pau Persa.